¿Listo? ¿Aló? ¿Me ve? ¿Me oye? Nick. Aló, doctora, buenas noches. Buenas noches. Bien, bienvenidos a todos a nuestras noches de webinar. Estas sesiones son lideradas por la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y el doctor Jaime Rodríguez. En la noche de hoy queremos agradecerles a nuestros más de 8.000 seguidores en Facebook y 6.000 seguidores en Instagram, quienes nos siguen en las redes sociales en todo el mundo. Ya que gracias a todos ustedes, la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular se posiciona como una de las principales sociedades científicas de cardiología y cirugía cardiovascular en Latinoamérica. Esta noche tenemos el honor de contar con la doctora Joana Contreras, quien es médica en la Universidad de Santander, hizo su fellow de investigación en inmunología molecular en la Universidad de Harvard, además de su residencia de medicina interna, fellowship cardiovascular y fellowship de falla cardíaca y trasplante cardíaco en la Universidad de Tufts. Además, ella se encuentra en el área de cardiología, falla cardíaca y trasplante cardíaco en The Mount Sinai Hospital y en la Escuela de Medicina de ICANN. Ella es directora de falla cardíaca en el Mount Sinai Hospital, uno de los hospitales más importantes en el manejo de enfermedades cardiovasculares en el mundo. Doctora Contreras, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Gracias, Nick. Gracias por la invitación y por la presentación. Con mucho gusto estar acá con ustedes. Hoy quiero hablar un poquitico de las nuevas terapias de falla cardíaca y cómo implementarlas en el manejo del paciente. ¿Cómo sigo? Para empezar, vamos a poner un caso clínico. Ese es un paciente de 65 años, como todos los pacientes que hemos tenido, con signos vitales estables, una fracción de eyección del 28%, es clasificado como clase 2 de clase funcional, con historia médica pasada de infarto de miocardio hace 5 años, hipertensión, obviamente con una fracción de eyección del 28, con una ICD, y actualmente está bien tratado con enalapril, aldactone, torsemide, carvedilol y aspirina, ¿no? Él llega a la visita de follow-up, aparentemente está bien, no, está eubolémico, estable, no se está congelando de nada, dice que puede caminar en el neighborhood, que no tiene ningún problema. Les abro toda la pregunta, en ese momento usted ve a ese paciente, ¿usted qué hace? ¿Modifica la medicación? ¿Añade medicinas nuevas? ¿Considera alguna alternativa para tratar al paciente? ¿O decide que no hay ningún problema, que el paciente está bien y no tiene ningún problema? El médico que lo ve decide que el paciente está bien, que está estable, asintomático y decide continuar el plan que tiene ahora. Ahora les pregunto, ¿cuál de esas condiciones tiene la mortalidad más baja a 5 años? Si ustedes ven la sobrevivencia a 5 años para fallas cardíacas, abajo del 62%, o sea, 40% a 50% de los pacientes con falla cardíaca van a morir en los siguientes 5 años. Cada vez que usted ve a un paciente con falla cardíaca y usted lo quiere comparar con cánceres, tiene una mortalidad más alta que el cáncer de seno, que el cáncer de próstata y que el cáncer colorectal. Eso es importante para los pacientes porque algunas veces los pacientes se olvidan de que la falla cardíaca es una enfermedad que los va a matar. El paciente con falla cardíaca muere de falla cardíaca. O muere de muerte súbita, como les voy a mostrar, o muere de falla de la pompa en falla cardíaca. Hoy en día sabemos que 5.7 de americanos tienen falla cardíaca. De 1 de cada 5 personas en el mundo va a desarrollar falla cardíaca. Y entre más factores de riesgo, obviamente mayor chance, tanto hombres como mujeres, y que la mortalidad es del 40 al 50% a 5 años. Sabemos que con el tiempo se aumenta la hospitalización cardíaca. Para mí, aquí en Nueva York, es muy importante esto porque el CMS, que es el Instituto Nacional que determina qué cantidad de dinero los hospitales reciben para tratar pacientes con falla cardíaca, ellos sacaron un nuevo reglamento que si tu hospital tiene demasiada readmisión por falla cardíaca, significa que tú no estás haciendo un buen trabajo.
Entonces, el hospital es penalizado, lo que significa que el hospital no recibe el soporte del gobierno para tratar pacientes. Todos los hospitales han tratado de hacer lo mejor posible para disminuir la hospitalización cardíaca, y por eso, cuando ustedes ven los trials que hay ahora, todos los estudios de investigación, el hecho de que una droga o una intervención pueda disminuir la hospitalización es muy importante, porque está haciendo que el hospital pueda tener los recursos para salir adelante. Sabemos que todos los trials que hemos visto de mortalidad, todas las drogas que usamos en falla cardíaca, en el Enalapril, Aldactone, los betabloqueadores, disminuyen la mortalidad, disminuyen la hospitalización. Hoy en día sabemos que si alguien produce una medicación que no afecte estos dos outcomes o endpoints, no va a servir para nada. Pero sin embargo, aún con lo que tenemos, la mortalidad por pacientes de falla cardíaca aún es del 30 al 40%. La pregunta más importante, ¿cuál es el modo más común de que los pacientes con falla cardíaca mueren? Especialmente el paciente con falla cardíaca clase 2. Falla cardíaca súbita, fallo de pompa o otras causas. Como ustedes ven la data, en el MERIT trial y en otros trials, la causa más importante de mortalidad en el paciente con falla cardíaca con capacidad de función de clase 2 es la mortalidad súbita. Es una cosa que el paciente se olvida mucho. El paciente con clase 2 es el paciente que está funcional, que puede trabajar tiempo completo. El paciente que se siente limitado cuando se pasa de lo que usualmente hace, pero que no está limitado cuando hace sus actividades usuales. Y la principal causa de mortalidad de ese paciente es muerte súbita. Lo mismo que el paciente con clase 3. En cambio, a medida que el paciente avanza, obviamente la mortalidad se transforma en más que todo en fallo de pompa cardíaca. Eso es para reenfatizar que la incidencia de falla de muerte súbita, entre más temprana la disfunción es en la clase 2, que el paciente muere por muerte súbita. Sabemos que eso sigue alto a pesar de tener la terapia médica máxima. Todo el mundo me diría, pues pongámosle una ICD. El paciente tiene una fracción de eyección menor del 35%, una alta chance de mortalidad súbita y es clase 2. Si ustedes ven la data del énfasis trial que fue para manejarlo con el Pleronol, estos pacientes estaban tratados con máxima drogas, con todo lo posible que lo pueda tratar, y encima de eso tenían las drogas, los mineralocorticos antagonistas. Como ustedes ven, la mortalidad de esos pacientes en la máxima de drogas y pacientes con ICD, todavía la mortalidad súbita fue la causa más importante o la causa más frecuente de muerte en esos pacientes, hasta un 35.7%. Miremos un estudio actual, por ejemplo, el Paradigm. El Paradigm, que es el estudio de Entresto, cuando tú te das cuenta en ese estudio, la mayoría de los pacientes que fueron en ese estudio fueron pacientes de clase 2 y 3. Y estaban tratados con la terapia máxima. Cuando tú miras ¿por qué los pacientes murieron en ese estudio? La mayoría de los pacientes que se fueron clases 2 y 3 murieron ¿por qué? Por muerte súbita. La mayoría de los pacientes murieron por muerte súbita. Y si nos ponemos a pensar cuál es la reducción de mortalidad súbita que la ICD puede producir, 15%, 23%, 30%, 46%. Si usted pone una ICD, usted está disminuyendo la mortalidad en el paciente más o menos en un 23%, con un relative risk reduction del 46%. Es importante, pero no es completamente, porque la mortalidad es mucho más alta que lo que la ICD puede reducir. La falla cardíaca tiene, entonces, mantengamos eso en cuenta cuando buscamos nosotros hoy en día terapias nuevas de falla cardíaca. Nosotros sabemos que la falla cardíaca, como les dije al principio, cuando empieza la falla cardíaca, el paciente se vuelve sintomático. La principal causa de mortalidad es la muerte súbita. Después de pasar esa etapa, la siguiente causa de mortalidad son las descompensaciones. El paciente viene al hospital y nosotros hemos tratado a pacientes con falla cardíaca. Una vez que el paciente es hospitalizado y hospitalizado de nuevo, el paciente nunca vuelve a la normalidad. Nosotros tenemos pacientes que van al hospital y cada vez que el paciente sale del hospital, no es la misma persona.
el deterioro físico, clínico y funcional de ese paciente es persistente y sigue adelante, hasta el punto en que llega al fallo cardíaco de pompa. Es importante ver esto y predecirlo, porque hay muchas maneras de tratar de compensar a ese paciente, y obviamente si no hay maneras de compensar al paciente o no hay manera de poder ofrecer un trasplante cardíaco o una pompa mecánica, pues obviamente el cuidado paliativo, que es muy importante ofrecerlo en el paciente tempranamente. Nosotros en mi hospital tenemos unas enfermeras, practitioners, que se encargan de ver a los pacientes de falla cardíaca cuando son admitidos para empezar la conversación de cuidado paliativo, porque es muy importante empezarlo a tiempo y no esperar hasta el final cuando el paciente está demasiado enfermo. Una cosa que es importante y fue muy clara en el estudio de Paradigm es que aún pacientes asintomáticos, pacientes que nunca han tenido síntomas de falla cardíaca, ellos tienen un chance de eventos de muerte cardíaca súbita, de exacerbación de falla cardíaca del 42%. O sea, aún ese paciente que tú ves en tu clínica, que se siente bien, que está bien, que nunca está en el hospital, ese paciente solamente necesita un insulto mínimo clínico, que le dé una neumonía, una bronquitis, se pase de tragos de alcohol, cualquier cosa que puede llevar a que ese paciente sea diagnosticado y llegue a la falla cardíaca. Otro estudio que fue muy importante es la falla cardíaca súbita. En cardiomopatía isquémica sabemos que obviamente el paciente con enfermedad isquémica va a tener cicatrización cardíaca, eventos isquémicos y probablemente va a ser más propenso a tener arritmias cardíacas y obviamente causar muerte súbita. Pero sabemos que también en pacientes con cardiomopatía no isquémica, a medida que estos eventos pasan de falla cardíaca aguda, hay eventos de demanda isquémica que pueden causar isquemias, que pueden causar empeoramiento de la falla cardíaca y arritmias cardíacas. No es claro, no es entendido, pero hay modelos animales que han mostrado que aún cuando el paciente tiene falla cardíaca no isquémica, pueden haber microeventos. Por eso es que la troponina, cuando el paciente viene admitido con falla cardíaca, es importante chequearla. Y sabemos hoy en día que si un paciente con falla cardíaca es admitido con una troponina elevada, su mortalidad y morbilidad es mucho más alta. Y eso está incluido en todos los modelos predictores de mortalidad. Sabemos que un paciente entre mayor cicatrización cardíaca que tú veas por MRI, mayor el chance que el paciente pueda presentarse con eventos de muerte súbita. Esto es muy importante hoy en día cuando empezamos a hablar de los pacientes con amiloidosis, sarcoidosis, miocarditis, todos los pacientes que tenemos nosotros. Yo tengo muchos pacientes jóvenes, entre 30 y 40 años, que tuvieron una miocarditis aguda y desafortunadamente desarrollaron cicatrización cardíaca. Entre más cicatrización, mayor chance que el paciente desarrolle muerte súbita. Por eso hoy en día, aún si no tienen fracción de eyección, porque algunos pacientes como son jóvenes, la fracción de eyección puede subirse a 40-45%. Hoy en día estamos haciendo un estudio en determinar la incidencia de muerte súbita o de arritmias cardíacas en pacientes con fracción de eyección de mid-range, entre 35 y 45, para ver cuál es el chance de que ese paciente, dependiendo de la cantidad de cicatrización o de edema miocárdico, pueda causar muerte súbita o arritmia cardíaca, para determinar qué paciente se beneficia de tener un ICD tempranamente. Es muy difícil porque esos pacientes muchas veces son muy jóvenes. No queremos cometer al paciente a que se ponga un ICD cuando de pronto la función cardíaca puede mejorar. Es importante en el SHARP trial y en muchos, incluyendo el Paradigm, que dependiendo de los pacientes, las terapias fueron encontradas que pacientes tenían riesgo de hospitalización y riesgo de muerte cardíaca, aún en pacientes con clase 2, aún en pacientes que no han sido hospitalizados previamente. La mortalidad por falla cardíaca existe en todo paciente. No quiere decir que el paciente que ha estado hospitalizado 5 veces tiene mayor chance de mortalidad. Cualquier paciente tiene el mismo chance de mortalidad de falla cardíaca y de muerte súbita. No nos voy a aburrir con la clasificación de falla cardíaca, que ustedes probablemente en familia. Sabemos que la clasificamos en Stage A, que es el paciente con riesgo de falla cardíaca, y ahí donde nos hemos encargado con el doctor Fuster de prevención cardíaca, de tratar de prevenir los factores de riesgo
que el paciente no desarrolle un cambio estructural, porque sabemos que en el momento en que haya un cambio estructural, el paciente obviamente pasa a la etapa B. En la etapa B el paciente tiene cambio estructural, o tuvo un infarto, o tuvo hipertrofia miocárdica, o enfermedad valvular. Hay que tratar de controlar la enfermedad principal a ese tiempo. Cuando el paciente se convierte sintomático, en la etapa C. Y en ese momento es importante que apliquemos las etapas de las guías para tratar de controlar, de mejorar los síntomas, de hacer al paciente sentirse mejor. Y obviamente la etapa de el paciente con síntomas refractorios, y ahí tenemos que empezar a pensar en el paciente califica para enfermedad avanzada, para mecánica, soporte mecánico, o para trasplante cardíaco, o el paciente necesita un cuidado paliativo. Lo que ha cambiado en falla cardíaca, esta diapositiva se la agradezco a Luis, es que en el pasado nos enfocábamos nosotros en falla cardíaca, que era un problema de preload, un problema de contractilidad y un problema de afterload. Hoy en día sabemos que eso solamente era el punto del iceberg, ¿no? Hoy en día sabemos que debajo de eso que estamos viendo, no solamente es preload, contractilidad, afterload, sabemos que hay un proceso, una neurohormonal activation, hay un desbalance hormonal, sabemos que hay alteración de los péptidos natriuréticos, sabemos que hay alteración de calcio, sabemos que hay cambios metabólicos y ahorita con las nuevas drogas para diabetes, sabemos que eso existe, sabemos que hay cambios de fibrosis e inflamación. Si hablamos del problema de la activación autonómica, sabemos que pacientes con falla cardíaca tienen una activación del sistema simpatético autonómico. El paciente tiene aumento de este sistema, o sea, epinefrina y norepinefrina, con aumento de la vasoconstricción. Sabemos que ese sistema hemos sido capaces de bloquearlo con los betabloqueadores. Sabemos que el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona se activa también en pacientes con falla cardíaca por la regulación renal que tiene la falla cardíaca. Y ese sistema de renina, sabemos que la angiotensina 2 es uno de los vasoconstrictores más potentes del cuerpo. Y sabemos que ese sistema lo podemos bloquear a través de los ACE inhibitors, los inhibidores de la ECA, los inhibidores de la beta-blocker 2 y los mineralocorticoides. Pero sabemos que hay otro sistema, que es el sistema de las enzimas endógenas compensadoras de los natriuréticos peptides, que son encargadas de promocionar la vasodilatación. Sabemos que esas enzimas, el problema de la BNP, de la enzima de BNP es que se degrada muy rápidamente. Por todos aquellos que estuvimos en la época en la cual admitíamos pacientes de falla cardíaca a la unidad y les poníamos infusiones de vitamina Natrecor intravenosos para reemplazar la vitamina, la BNP, para ver si podíamos reconstruir esa respuesta a vasodilatación. ¿Cuál es el problema? Que el cuerpo no reacciona de la misma a una BNP exógena, que la BNP es degradada rápidamente. ¿Por qué? Porque hay unas enzimas que se llaman neprilysin, que son activadas y que degradan la BNP rápidamente. Lo normal sería, bueno, pues bloqueemos esas enzimas que son la neprilicina. El problema es que la neprilicina también degrada la angiotensina 2. Si nosotros usáramos solamente inhibidores de la neprilicina, íbamos a permitir el crecimiento de BNP y el crecimiento de angiotensina 2. Los medicamentos nuevos que hacen entre esto es la combinación de inhibidores de la neprilicina. O sea, usted bloquea esa enzima, deja que la BNP esté ahí, deja que estos pépticos natriuréticos ayuden a la vasodilatación y al mismo tiempo bloquea la acción de la angiotensina 2, que si no la bloqueara, se iba a aumentar al mismo tiempo, por el hecho de haber inhibido la neprilicina. Por eso hoy en día tenemos entre estos, ustedes saben que fueron los estudios más grandes que hemos hecho en falla cardíaca, más de 8,000 pacientes. Los pacientes todos fueron tratados con enalapril primeramente y después los pacientes fueron transferidos a Entresto y llegados a la máxima dosis de Entresto. Después ellos fueron divididos entre enalapril, 10 miligramos 2 veces al día, o Entresto, la dosis máxima que es de 200. Aquí en Estados Unidos es 97, 103 miligramos 2 veces al día. Como les dije, fue uno de los estudios más grandes. Acuérdense que todos esos pacientes en este estudio estaban tomando beta bloqueadores y estaban tomando ACE inhibitors o ARBs
o lo equivalente a enalapril 10 miligramos 2 veces al día, y todos fueron con fracción de eyección bajita, menos del 40%, con una función clase de 2 a 4. La mayoría, como les dije anteriormente, de clase 2 a 3. Con ese estudio se vio que había una disminución de la mortalidad. Acuérdense, esos pacientes ya estaban tratados con todas las otras drogas y encontraron que aún cuando usted ponía esta medicina encima de todo lo demás, había una disminución de la mortalidad de un 20% y una disminución de la hospitalización en un 20%. El combined point fue significante, y una cosa que siempre les digo a mis fellows es, cuando usted ve un estudio, si el objetivo principal no se obtuvo, si usted ve un estudio y el objetivo principal del estudio no se alcanzó, porque el estudio, el poder del estudio es por el objetivo principal. Si no se alcanzó, no vale la pena ver los objetivos secundarios, porque si el objetivo primario no se alcanzó, es muy difícil especular de los objetivos secundarios. En este caso, el objetivo principal se alcanzó, y al mismo tiempo, cuando usted separa los objetivos primarios del objetivo combinado, encuentra que los objetivos primarios solos, si usted busca a mortalidad sola o busca hospitalización sola, ambos se disminuyeron un 20%. Eso no significa que el uno manejó al otro o el uno ayudó al otro a salir adelante, sino que los dos fueron disminuidos. El número de pacientes que necesitamos tratar para prevenir una muerte es 21 pacientes. Y para prevenir una mortalidad cardiovascular, 32 pacientes. Acuérdense cuando les dije los de la ICD. Cuando miramos este estudio y nos ponemos a mirar por qué murieron los pacientes, falla cardíaca, hospitalización, cuando miramos la disminución de la mortalidad independientemente de la causa por la cual el paciente murió, nos damos cuenta que no importó la causa, incluyendo la muerte súbita, se disminuyó en un 20% en los pacientes tratados con enalapril. Y eso es un punto que es importante. Como usted se sentaba al frente del paciente que les presenté al principio, de clase 2, que está completamente asintomático, pero que tiene una falla cardíaca con una fracción de eyección del 28%, este paciente tiene una mortalidad del 50% a 5 años, y usted puede disminuir esa mortalidad en un 20%, añadiendo una medicación que tiene un poquitico más de potencia que la que el paciente está tomando. Que encima de esa medicación, estamos dando al paciente un 20% de chance de que sobreviva. Eso es lo importante cuando usted está al frente del paciente y recomiendan un cambio de medicación. Sabemos que está en las guías. Son las guías americanas y europeas, fue muy claro. Cualquier paciente estable en ACE inhibitors o bloqueadores de la angiotensina es mandado por la falla cardíaca, por las guías, cambiar el paciente en tu entresto con la disminución de la mortalidad. O empezar el paciente no entresto. Sabemos, es importante que si el paciente está tratado con inhibidores de la ECA, hay que parar el inhibidor de la ECA por 36 horas antes de empezar el entresto. Lo que yo usualmente recomiendo al paciente es que pare el inhibidor de la ECA el viernes y empiece el entresto el lunes, para simplificar al paciente esto. No, con los receptores de angiotensina, todos los bloqueadores de angiotensina 2, no hay necesidad de este cambio, porque no hay ninguna, no se pueden correlacionar juntos, y el valsartan está metido en el entresto. Sabemos que cuando hicimos esta guía de saber cómo optimizar la falla cardíaca, cómo llevarlo a la práctica clínica, las recomendaciones que son escritas en este artículo son muy importantes, y es cómo empezar el paciente con diuréticos, mantenerlo eupolémico, y esa es la única medicación que usted quiere mantenerla a lo mínimo posible para mantener al paciente estable. El resto de las medicaciones, los ACE inhibitors, los betabloqueadores, los antagonistas de la aldosterona, usted quiere maximizar esta medicina a lo máximo que el paciente pueda tolerar, porque si usted mira todos los estudios, entre más bloqueo neurohormonal usted pueda producir, mejor le va al paciente. Yo sé que a veces tenemos pacientes en lisinopril 5 o en 50 miligramos, o tenemos carvedilol de 12.5, y el paciente está bien. Hay que maximizar la dosis poco a poco, porque entre más grande la dosis, mejor. Obviamente que el paciente tolere y que se sienta bien. Entre más grande la dosis, mejor el paciente. Lo único diferente en el paciente de raza afroamericana, no sé si eso aplica a todos los pacientes de raza negra, pero el paciente afroamericano, la combinación de hidralazina y suzurbay
encima de todo lo demás. Alguna vez mis perros creen que eso se debe poner desde el principio. Yo les digo, en el trial fue muy claro, el paciente estaba en inhibidores de la ECA, beta bloqueador, y encima de eso, el beneficio de añadir de alacina en Isosurvive fue visto. Sabemos que hay muchas teorías, sabemos que los receptores de Isosurvive o de nitrato son diferentes en las personas de raza afroamericana. Sabemos que no solamente eso, sino hay muchas teorías diferentes. Sabemos que también esa combinación puede servir en pacientes con falla renal en el cual usted está limitado en poder usar inhibidores de la ECA o bloqueadores de la angiotensina 2. Sin embargo, a pesar de esto, hubo dos preguntas. Una pregunta que hubo es, como el estudio Paradigm fue hecho en que el paciente tomaba Entresto por un periodo y después cambiaba tomaba en el April y después cambiaba Entresto, la pregunta fue hecha si era seguro o si era efectivo o si se podía empezar Entresto desde el principio. Esa fue una pregunta. La segunda pregunta que tuvimos es, ¿podemos empezar Entresto en pacientes rápido después de una descompensación cardíaca? Y si había un beneficio de hacer esto o si el único beneficio era esperar y hacerlo después. Nosotros participamos en lo que es el Pioneer Heart Failure Trial. El Pioneer era empezar Entresto en pacientes hospitalizados después de que el paciente se había compensado. Estos fueron pacientes que venían al hospital con falla cardíaca aguda por primera vez o falla cardíaca recurrente. El paciente podía venir completamente descompensado al punto que de pronto necesitaba vasodilatadores o milrinona o dopamina. El paciente se mantenía en diuréticos y en el momento en que el paciente ya no estaba en vasodilatadores o en diuréticos, que estaba en vasodilatadores o enotrópicos y que estaban en una dosis estable de diuréticos, en ese momento el paciente se podía empezar un Entresto. Se controla la función renal, y obviamente si el paciente toleraba Entresto. Si miramos al Pioneer, fue muy claro, uno empezaba con la dosis más bajita y había un algoritmo en que le decía cómo entrar la dosis. Básicamente, si el paciente toleraba la presión arterial y la función renal, la dosis se seguía aumentando y se aumentaba rápidamente. No teníamos que esperar 2 a 4 semanas, podíamos aumentar la dosis en 4 o 5 días. Lo que él averiguó era si era seguro y tolerable y se vio cuál era la disminución de la NT-proBNP, que ustedes saben que con Entresto, como Entresto bloquea la neprilicina, los niveles de BNP se van a bajar, pero los niveles de NT-proBNP van a estar altos porque la neprilicina no toca el NT-proBNP. Cuando miramos las características básicas, que una cosa que fue importante es que en este trial se promovió que hubiera suficientes mujeres, que no hubieran tantas mujeres en el Paradigm, que hubiera suficiente pacientes de clase afroamericana, porque los pacientes afroamericanos tienen tendencia a tener mayor incidencia de angioedema con los ACE inhibitors y los ARBs. Se promovió que que pusiéramos más pacientes de raza afroamericana. Cuando usted ve en el April, tuvo disminución de la NT-proBNP, pero no tan grande como el sacubitril/valsartan. Nosotros seguimos los pacientes inicialmente con NT-proBNP al empezar en Entresto, porque la BNP se va a aumentar agudamente. Sin embargo, crónicamente, la NT-proBNP se mantiene baja y la BNP también. Crónicamente, como se disminuye el precursor de la BNP, uno podría seguir la BNP. Nosotros agudamente seguimos el NT-proBNP, para crónicamente, si lo único que tenemos es el BNP, porque la NT-proBNP es más difícil de correr y de hacer los análisis, puedo usar la BNP. Usualmente, como les digo, la manera más fácil y pobre de calcular la NT-proBNP es usar la BNP. La NT-proBNP es más o menos entre 4 y 5 veces la BNP. Si usted no tiene NT-proBNP, que muchos hospitales aquí no la tienen, nosotros les decimos calcule 5 veces lo que es la BNP y sabes cuánto es la NT-proBNP. Efectos secundarios, lo mismo en ambos. Disfunción renal. Es muy importante en ese estudio también que el paciente estuviera
almost classic, bien cerquita a eubolémico, que el paciente estuviera en una dosis estable de diuréticos, porque recuerden que con el entresto hay una natriuresis que se produce y el paciente pierde líquido, se ve la difusión renal. Muchas veces, y algunos médicos recomiendan disminuir la dosis del diurético en el 50% cuando se pone el entresto. Yo lo uso dependiendo del paciente y dependiendo del uso del entresto, pero en muchos pacientes, si ellos están en una dosis de diurético demasiado alta, like 82 veces al día de Lasix, trato de disminuir la dosis para que el paciente pueda tener un poquitico más de efecto. Y si el paciente viene a la oficina y con hipotensión o con un poquitico de aumento de la creatinina, hay que disminuir la dosis del diurético. Hipercalemia también se puede ver en sus pacientes. Hipotensión fue lo más significante en el entresto y se ve mucho, sobre todo en el paciente hipovolémico. Angioedema, sorprendentemente, fue más grande en el abril. Yo sinceramente tengo un caso de una mujer afroamericana que estaba tomando en el abril 10 veces al día, dos veces al día, y la cambié a entresto y desarrolló angioedema on entresto, aun cuando ella estaba tomando en el abril y se sentía bien. No explico cuál fue el mecanismo de esa. Veamos cuando usted, el estudio ese estudio fue, el poder del estudio fue, o el objetivo principal fue demostrar el cambio en la NT-proBNP. El objetivo secundario, que se puede ver ahora que se obtuvo el objetivo principal, es la mortalidad, la hospitalización cardíaca, o si el paciente tenía que tener soporte mecánico o trasplante cardíaco. Y se vio que con el entresto tuvo menos incidencia de que esto pasara. Para nosotros, como les dije, como el hospital está enfocado y el CMS está enfocado en la hospitalización, fue muy importante ver esta disminución. Hoy en día nosotros promovemos que paciente que venga al hospital y sea una rehospitalización cardíaca por falla cardíaca, el paciente debe salir del hospital en entresto. Siempre y cuando lo tolere y siempre y cuando lo cubra el seguro. Los seguros aquí, no sé que si en otros países tengan el mismo problema, pero aquí es problemático que algunos seguros pueden cubrir la medicina y otros no. No siempre es cubierta por el seguro y muchas veces el paciente tiene que pagar por la medicina y el entresto es costoso. Aún en pacientes que tienen seguro parcial, el entresto puede costar entre $100 a $300 al mes para pagarlo. Muchas veces eso se tiene que manejar antes de tiempo. El cambio en NT-proBNP fue persistente en pacientes que tenían historia de falla cardíaca y pacientes que no tenían historia de falla cardíaca antes. Es importante que aún en el paciente hizo un resultado del estudio que fue importante, que aún en ese paciente que es la primera vez que veíamos con falla cardíaca, fue seguro, fue saludable y se pudo empezar el entresto y se vieron los efectos que tenía el entresto en ese paciente. Pues sabemos que la falla cardíaca continua, aún si llegamos a esta descompensación, muerte súbita y el paciente con falla cardíaca sigue siendo hospitalizado, llega el momento en que el paciente llega al periodo refractario, que a pesar de que usted le ponga la mejor terapia, el paciente continúa sintomático, continúa llegando a su oficina que no se siente bien. Nosotros en falla cardíaca avanzada tenemos una cosa que llama los profiles de Intermax. Intermax significa qué tan enfermo está el paciente y nos hace determinar qué podemos ofrecerle al paciente. El Intermax va de 1 a 7. El número 1 es el paciente en shock, el paciente que llegó al hospital en shock, se llama el crash and burn. En multiple drips está en shock, balloon pump o lo que necesita. Intermax 2 es el paciente que rápidamente que llega al hospital hipotenso, lo ponemos inotrópicos, le añadimos dopamina, le añadimos furosemida intravenosa y sigue empeorándose. Ese es el Intermax 2. Esos son los peores pacientes o algunas veces tenemos que ponerlos en ECMO. Intermax 3 es el paciente que está en inotrópicos en la casa, pero que no está bien o está en el hospital con milrinona o dobutamina o dopamina. Nosotros no usamos el levosimendan aquí porque no fue aprobado por la FDA. Intermax 4 es el paciente con síntomas al revés. El paciente no puede hacer nada. El paciente está
básicamente inmóvil en la casa. El Intermás 5 es el paciente que no puede salir de la casa, que puede estar en la casa pero no puede salir. Todos estos Intermás es importante reconocerlos a tiempo, porque si no puede hacer una valoración aquí, esos pacientes son el paciente que uno quiere considerar para terapias avanzadas, sea trasplante cardíaco o soporte mecánico. El paciente de Intermás 6 es el paciente que puede hacer algunas cosas, pero el paciente que dejó de trabajar porque no puede tolerar el trabajo, dejó de hacer actividad física. Y obviamente el Intermás 7 es el paciente con clase 3, pero avanzada. A mí me preguntan muchos cardiólogos referentes a la clínica, ¿cómo identificar ese paciente que está ahí, que le dice uno que está bien, pero que uno sabe que está empeorando y que se va a empeorar? Hospitalizaciones. Entre más hospitalizaciones, peor la sobrevivencia. Si bien acá en este estudio de Satoshi, cuando el paciente tenía 4 hospitalizaciones, la mortalidad, la sobrevivencia del paciente se disminuía tremendamente. El paciente que continúa viniendo al hospital es el paciente que tiene una falla cardíaca avanzada y hay que poner atención a ese paciente. El paciente que es intolerante a los neurohormonas antagonistas, el paciente que usted lo pone en lisinopril 5 o que nos toca empezar a quitar la medicina, el paciente que usted estaba perfecto en 397, 103, perdón, 200, y usted toca pararlo a 100 y bajarlo a 50. Preocúpese de ese paciente, porque si esos pacientes que no toleran la medicina, eso le indica que ese paciente está con una falla cardíaca más avanzada, que ese ventrículo no responde. Paciente que requiere mayores dosis de diuréticos. Sabemos que el riñón y el corazón están ambos en conjunto, que a medida que el corazón empeora y que la falla cardíaca empeora y que el output cardíaco empeora el riñón. Y sabemos que a medida que el riñón empeora, manda señales que empeoran el balance neurohormonal. En este estudio FONARO, sabemos que pacientes hospitalizados con problema renal, con aumento del BUN, con disminución de la presión, tienen una mortalidad hasta el 21% en el hospital. Entonces sabemos que pacientes con enfermedad renal y pacientes con hipotensión van a tener la peor mortalidad en el hospital y que se van a agravar. Pacientes con BNP, que es persistentemente elevada. Nosotros usualmente usamos la BNP como las guías en admisión al hospital. La usamos para determinar si el paciente puede salir del hospital, y la usamos para categorizar a los pacientes entre pacientes de alto riesgo, riesgo medio y bajo riesgo. Si el paciente llegó con una BNP de 500 y usted lo mejoró, lo estabilizó y la BNP es 250, si el porcentaje es menor del 50% en cambio de la BNP, ese paciente es considerado moderado a alto riesgo. Si es menor del 25%, alto riesgo. Es un paciente que queremos ver en la clínica prontamente. Queremos ver si el paciente necesita más dosis de diuréticos. El paciente que necesita inotrópicos, que cada vez que viene al hospital por falla cardíaca, hay que ponerlo en milrinona o hay que ponerlo, en el caso en Colombia, en levosimendan. Pero aquí es pacientes que requieren constantemente inotrópicos o que llega un punto en que hay que mandarlo a la casa con inotrópicos. Otra cosa que no presenté, el paciente con ICD shocks, el paciente que tiene ICD shocks recurrentes, esa es una indicación de falla cardíaca avanzada. Hiponatremia es muy importante en pacientes con falla cardíaca avanzada. Nosotros usamos el Seattle score, el puntaje de Seattle para categorizar la survival. No es ideal. Yo personalmente tengo mis dudas. En algunos pacientes lo uso y otros no. Lo uso más que todo para darle al paciente a esa cantidad. Hay pacientes que son más matemáticos y cuando usted le muestra estos números, entiende mejor cuál es el pronóstico de ellos. Lo uso más que todo para el paciente, más para el paciente que para mí. Sabemos que hay pacientes con falla cardíaca avanzada, que no hay nada más que se pueda ofrecer. La terapia ideal, obviamente, sería un trasplante cardíaco. Aquí el problema del paciente trasplante cardíaco, obviamente, contraindicaciones, si el paciente tiene otra enfermedad, una enfermedad sistémica, enfermedad maligna, abuso de sustancias o hipertensión pulmonar
o índice de masa muscular más de 40. Sería la terapia ideal y sabemos que funciona y sabemos que la median survival de un trasplante cardíaco es más o menos entre 10.2 años. ¿Cuál es el problema del trasplante cardíaco, al menos aquí en América? Aun cuando el trasplante cardíaco ha aumentado, y esta data es vieja, porque yo sé que ahora, hoy en día, estamos usando trasplante cardíaco de pacientes con hepatitis C, porque sabemos que hoy en día, si trasplantamos un paciente, un donador con hepatitis C, la podemos tratar y que la incidencia o el chance de que el paciente trasplantado desarrolle hepatitis C es muy baja. Entonces, nosotros hacemos pacientes con hepatitis C y también usamos órganos de HIV. Los trasplantamos en pacientes que son HIV positivos, obviamente. Y que obviamente el donador del paciente, ambos han sido tratados con un conteo viral bajo y con un conteo de CD4 alto. El problema de nosotros en Nueva York es que competimos, es un área muy pequeña, súper poblada, y competimos con toda el área del este. Competimos con Boston, con Connecticut, con Filadelfia, con New Jersey. Son demasiados pacientes que tenemos en lista para poder trasplantar. En Nueva York, el paciente que se lista para trasplante puede tardar entre 1 a 3 años a conseguir un trasplante cardíaco. Por eso nos enfocamos mucho en referir el paciente a un centro de trasplante tempranamente, porque sabemos que aún si consideramos que el paciente requiere trasplante, se va a demorar entre 1 a 3 años para conseguir un trasplante cardíaco en ese paciente. En esta área de Nueva York. Hay áreas en otros estados que son un poquitico más rápidas, pero tampoco, y aún en las áreas más rápidas, al menos se demora entre 1 a 6 meses. ¿Qué opciones tenemos? Si un paciente lo evaluamos para trasplante, es una evaluación severa con cirugía, con trabajadora social, con psiquiatría, con cuidado paliativo, y determinamos que el paciente es candidato para trasplante, se presenta en el comité y se pone en la lista. Si el paciente está demasiado enfermo y pensamos que no va a tener tiempo para trasplante, decidimos cómo mantener al paciente, con enotrópicos o con soporte mecánico. El soporte mecánico se puede usar para ambos lados. Esta es una foto del HeartMate 2, que es el soporte mecánico con el que tenemos nosotros. Tenemos el HB y el HeartMate 2. Es una pompa intracardíaca. Se pone una pompa que se empieza en el ápice del corazón y se conecta a la aorta. Es manejada por el computador que viene en la cintura y es cargada por esas 2 baterías que el paciente carga con ellos. Estas pompas han disminuido. Empezamos con una pompa gigante que era manual, tuvimos el HeartMate True, que es el de la mitad, y ahora vamos aquí en el hardware y el HeartMate 3, que entre más avanzamos, más pequeñita es la pompa, más compatible con la sangre, y tenemos que el flujo continuo es mucho mejor que el flujo pulsatile. Sabemos por el REMAX trial que pacientes con falla cardíaca avanzada que se mantienen con la pompa mecánica, con el soporte mecánico, tienen mejor pronóstico que los pacientes que se mantienen esperando por trasplante con una terapia médica. Hoy en día sabemos que los eventos de los soporte mecánico se han disminuido tremendamente con el nuevo soporte mecánico que es el HeartMate 3, porque es más hemocompatible con la sangre y se produce menos incidencia de stroke. Sabemos que hay cosas buenas, malas y cosas horribles con el soporte mecánico. Una es una paciente mía que desarrolló cardiomiopatía después del parto, y esta paciente tiene como la pueden ver, tiene un LV y está esperando por trasplante y está añadido a su cintura. Este paciente, de las cosas buenas, como fue una cardiomiopatía post-parto, la tenemos en una cosa que se llama protocolo de recuperación. En este paciente, como fue un evento agudo que causó la cardiomiopatía, esos pacientes se ponen en una terapia de ejercicio y se ponen en una terapia en que usted empieza las medicinas, los bloqueadores neurohormonales, Entresto, betabloqueador, todo eso, y se pone a hacer ejercicio y se ponen con pruebas hormonales todo el tiempo. Y estamos esperando que podamos quitar esta pompa. Después de un tiempo que ella se pueda recuperar,
estamos esperando que probablemente podamos quitar la pompa a medida que el corazón de ella se recupera y que nunca va a necesitar un trasplante. Se puede quitar la pompa y ella puede vivir una vida normal. Lo malo, pacientes con este soporte mecánico tienen que estar anticoagulados con cumadina. No se puede anticoagular con nada más. Hoy en día hay muchos estudios mirando a ver si ponemos otras medicinas, pero hoy en día es con cumadina. ¿Por qué? Porque como es una pompa mecánica, como una válvula mecánica, se pueden causar trombos. Y esos trombos pueden causar, obviamente, accidentes cerebrovasculares o hemorrágicos o isquémicos. Sabemos que con el HeartMate 3, con la nueva pompa, el chance es mucho menor. El 92% de pacientes no tuvieron ningún evento mecánico a 24 meses. Y lo otro es el sangrado. Como es un flujo continuo, esos pacientes desarrollan dos cosas. Una, como es una pompa mecánica, desarrollan una cosa que se llama factor von Willebrand adquirido, que hace que el paciente sangre más fácil, que empeora la agregación plaquetaria. Otra cosa que hace, como el flujo es continuo y el paciente pierde el pulso, desarrollan displasia de los vasos sanguíneos, pueden causar malformaciones arteriovenosas y el paciente puede tener hemorragias intestinales lentas, pero con el tiempo puede disminuir la hemoglobina. Se ve mucho, hemos tenido que tratar a los pacientes y algunas veces hemos tenido que hacer hemicolectomías para tratar al paciente. Y lo malo es esto, que el paciente tiene un cable que viene del aparato hacia el computador. Este cable tiene que ser limpiado todos los días o a veces, dependiendo del paciente, 3 veces a la semana. Si el paciente no es cuidadoso, cómo lo limpia y si no es estéril cuando lo limpia, puede causar infección. Usualmente son infecciones de la piel y se pueden controlar fácilmente, pero algunas veces se pueden convertir en sepsis o se pueden infectar otra vez a través de la pompa y como se imaginan, no se puede quitar una pompa y esperar que el paciente recupere y poner otra. Algunas de las complicaciones pueden ser mortales. Esta es la indicación para con fracción de eyección menor del 25% o con un peak VO2 menos de 14 o terapia continua de inotrópicos. Si el paciente tiene falla cardíaca derecha también, hay dos opciones. Uno puede tener un soporte mecánico izquierdo y derecho, o nosotros tenemos una cosa que se llama el corazón artificial total, que básicamente usted remueve los ventrículos del paciente y pone estas dos pompas y eso permite que el paciente siga pompeando. Esto lo uso yo mucho en pacientes, por ejemplo, con falla biventricular, con cardiomiopatía restrictiva, con pacientes con miocarditis que es bilateral severa, o pacientes, por ejemplo, que son de trasplante, que necesitan otro trasplante, porque tengo que remover el corazón que está ahí para poder quitar la inmunosupresión. En summary, el paciente tiene que estar enfermo, obviamente suficientemente enfermo para necesitar esa terapia, pero obviamente también tiene que estar estable, suficiente para poder ir a la sala de operación. Obviamente el internet nos ayuda a diferenciar a esos pacientes. ¿Qué tenemos? Otros armamentos que tenemos. Hoy en día sabemos que el paciente, antes de que el paciente llegue a nosotros con síntomas, con cambios del peso, hay un aumento de la presión intratorácica. Eso se puede medir a través de los desfibriladores y de los marcapasos y de los CRTs. Sabemos que antes de eso hay una adaptación autonómica, pero sabemos que antes de todo eso hay un aumento en las presiones de llenado cardíaco. Sabemos que obviamente si tuviéramos un swan gas catheter en todos los pacientes sabíamos qué estaba pasando, pero no podemos hacer eso. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos CardioMEMS. Nosotros tenemos la clínica CardioMEMS. Este es un aparatico muy pequeñito que se pone en la arteria pulmonar. Y con eso podemos seguir a los pacientes con la presión pulmonar y determinar en qué momento el paciente está congestionado y podemos intervenir. Nosotros tenemos eso en la clínica. Obviamente mis enfermeras siguen el monitoreo de la presión y en el momento en que ven que la presión empieza a aumentar, ellas intervienen, llaman al paciente y pueden ajustar la dosis de diuréticos. Y sabemos que en el Champion Trial eso demostró que hubo una disminución
de la rata de hospitalización cardíaca por falla cardíaca o por mortalidad. Nosotros lo usamos en pacientes seleccionados. El paciente lo que tienen que hacer es llevarse esa almohada para la casa, transmite la data y la podemos ver todos los días. El paciente ideal, el paciente que va a llamar, que se va a sentar en la almohada, nos sirve y tenemos la clínica de CardioMEMS y hemos podido disminuir la hospitalización cardíaca con este aparato. De lo que quiero hablar es la incidencia de difusión mitral. Sabemos que la regurgitación mitral severa se encuentra en más o menos 40% de los pacientes con falla cardíaca, así sea moderada o severa. Sabemos que hay mucha gente con difusión mitral en el país. Sabemos que la mortalidad aumenta a medida que aumenta la difusión mitral. Sabemos que la dilatación del ventrículo aumenta, el daño del músculo aumenta, la difusión ventricular y el estrés del corazón. Sabemos que la difusión mitral hay de dos clases. Hay primaria, si no hay un problema principalmente de la válvula, del aparato subvalvular o de las cuerdas de los músculos papilares, y secundaria, si es secundaria a la dilatación del ventrículo. Sabemos que si es primaria, obviamente la cirugía es indicada y las guías son muy claras. Paciente sintomático con falla mitral, cirugía es lo mejor. Pero cuando usted habla de esta, cuando el ventrículo es el problema y no la válvula per se, es difícil y hay que empezar qué es lo mejor que se puede hacer. Cuando usted usa la cirugía en esta válvula, a menos de que la use en un centro de referencia mitral, en Mount Sinai, el doctor Adams tiene un centro de referencia mitral más grande y él definitivamente repara cualquier válvula mitral, pero a menos de que sea eso, la mortalidad es alta. No hay efecto de mortalidad. Sobre las terapias, las guías son muy específicas. Pacientes con disfunción mitral, hay que aplicar la terapia disfunción mitral y falla cardíaca, hay que maximizar la terapia médica. El CRT es importante, a esos pacientes les va mejor si hay resincronización cardíaca. Obviamente, cirugía mitral es indicada en paciente con enfermedad mitral que va a ir por cirugía, a bypass o otra cirugía de otra válvula. Y ahí hay un debate entre si usted reemplaza la válvula o repara la válvula, y eso le puede dejar a los cirujanos. En el Coaptral que nosotros hicimos, nosotros lo que usamos, el Coaptral es un poquitico diferente del Mitral FR. En el Coap, el paciente se hacía el screen del paciente, se maximizaba las dosis de medicina. Si el paciente tenía que tener enfermedad terapia máxima, se traía al paciente de vuelta, se repetía el TI, y si el paciente todavía tenía enfermedad mitral severa, se randomizaba entre Mitral Clip más terapia médica o terapia médica sola. Por eso este trial duró como 5 años para poder meter paciente, porque duró mucho tiempo, porque muchos pacientes con la terapia médica fue suficiente y se mejoró el paciente. El primary endpoint es determinar si era efectivo. Si al poner este clip, la causa de hospitalización cardíaca por falla cardíaca a los 24 meses era menos, y el segundo y el primer endpoint fue que no queríamos tener ninguna complicación, ni endocarditis, ni ruptura de la válvula, ni que el paciente tuviera que llegar a soporte mecánico porque hubo un problema con la válvula. Encontramos en el COAM que el MitraClip definitivamente fue mejor que la terapia médica sola, con una P significante de menos del 0.05. El paciente tuvo definitivamente disminución de la explotación cardíaca, o sea, el primer endpoint fue encontrado a los 24 meses. Si miramos a la mortalidad, también hubo una disminución de la mortalidad en los pacientes que tuvieron el MitraClip a los 24 meses. Cuando miramos a los subgrupos, hombres, mujeres, a la edad, porque muchos pacientes fueron mayores de edad, si la función ventricular es peor o mejor. Todos los subgrupos tuvo beneficio entre el clip con la terapia física. Terapia médica. Es una cosa muy sencilla. Este video no me va a pegar. No funciona el video. Es un cateterismo. Usted pone este catéter, atraviesa transeptalmente, pone el clip y tiene
el eco transesofágico y puedes ver la disminución de la falla mitral. Muchas veces hemos puesto 2, 3 clips, algunos centros han usado hasta 4 clips. Si la falla mitral es severa, se puede poner más de un clip. Idealmente no. Y hoy en día esta compañía ya tiene clips de alarma más grandes y pueden abarcar un poquitico más de área. Hoy en día la FDA ha aprobado el uso del MetraClip para 2 indicaciones. Una, el paciente con enfermedad mitral primaria severa, en el cual ha sido declarado que no es un candidato quirúrgico, o el paciente con falla mitral secundaria, por lo mismo, que es no candidato quirúrgico. Y finalmente, le vamos a mostrar una data que estamos haciendo nuevamente, que es la regulación autonómica, porque sabemos que pacientes con falla cardíaca tienen aumento del sistema simpatético. Y sabemos que pacientes con falla cardíaca muchas veces no toleran los betabloqueadores. Hoy en día sabemos que hay una difusión autonómica y es muy frecuente, y sabemos que entre peor la difusión autonómica, peor la mortalidad del paciente. Hoy en día estamos tratando esta terapia de VNS Therapy, que es un aparato que se pone en el seno carótido, y usted puede estimular y puede programar los pulsos para disminuir la activación simpatética del paciente. Hemos tratado eso. Es un proceso que dura tiempo. El proceso quirúrgico es mínimo, es muy fácil de hacer, dura menos de 30 a 40 minutos. Y a medida que uno va viendo el paciente cada semana, se aumenta o se disminuyen los pulsos, y uno maneja su EKG, la frecuencia cardíaca, para determinar la actividad autonómica. Cuando vemos a los endpoints de eficacia, había disminución del ventrículo sistémico, de la dimensión del ventrículo y de la función ventricular. Si miramos los efectos secundarios, obviamente, donde localizado, se puede producir alteración de la voz, tos y de pronto dolor en el área, pero no hubo ningún otro problema. Usualmente nosotros no usamos el lado izquierdo. Si el paciente tiene una SI, usamos el lado derecho. Y no lo usamos en pacientes con CRT, porque no queremos afectar el manejo del CRT. Si miramos los efectos secundarios, como es la clase funcional, los 6-minute walk y el paciente cómo se siente, esos secondary endpoints fueron significantes. El NT-proBNP fue no significante, pero como se pueden ver, eso es una activación simpatética, eso no va a ser significante por eso. Sabemos que la mayoría de los pacientes, el 77% de los pacientes, disminuyó la clase funcional al menos una clase. Hoy en día estamos haciendo un estudio multinacional en usar este mecanismo en pacientes con falla cardíaca. Ahorita estamos haciendo una falla cardíaca de clase funcional 3, más que todo. Y finalmente, tenemos el disease management. Esto no lo hago yo sola. Tengo enfermeras y educadores. Tenemos trabajadoras sociales que van a la casa del paciente, que se encargan de seguir al paciente y ayudarle al paciente con su terapia de vida. Y tenemos la clínica de diuréticos y tenemos la clínica de acceso. El paciente puede llamar en cualquier momento y tener una appointment para mañana para ser visto. O el paciente que necesita una dosis de diurético intravenosa puede venir a la clínica a tener esa dosis de diurético. Sabemos que es importante comunicarse con el cardiólogo que refiere al paciente. Muchos cardiólogos aquí no admiten pacientes al hospital. El cardiólogo no está enterado de qué pasa con el paciente en el hospital. Y el cuidado paliativo es muy importante. Yo promuevo este cuidado paliativo tempranamente. Todo paciente que yo pongo en la lista para trasplante o que voy a llevar a soporte mecánico tiene que tener una consulta por cuidado paliativo desde el principio. Porque acuérdense, muchas veces ponemos un soporte mecánico y el paciente no le va bien. Ponemos un soporte mecánico y lo que estamos haciendo es alterando cómo va a morir el paciente, porque en algún momento voy a tener que apagar ese soporte mecánico. Es importante que el paciente tenga un cuidado paliativo. En conclusión, sabemos que la falla cardíaca sigue creciendo. Sabemos que lo más importante para hoy en día es optimizar el tratamiento de la falla cardíaca y obviamente prevenir que se empeore. Es importante reconocer el paciente con falla cardíaca y tratarlo a tiempo. Entre más tempranamente reviramos un paciente a soporte mecánico o a trasplante, mejor le va al paciente.
El CardioMEMS hoy en día puede ayudar a mantener pacientes eupolémicos en pacientes seleccionados. El MitraClip es una opción para pacientes con regurgitación mitral o falla mitral severa. Y la regulación autonómica, la terapia de regulación autonómica puede ser importante en pacientes que necesiten control del tono simpatético. Gracias. Bueno, doctora Contreras, muchísimas gracias por su magistral presentación. Primero que todo, pues agradecerle por su generosidad en compartirnos lo más actualizado en cuanto al manejo de falla cardíaca y adicionalmente como el uso de las nuevas tecnologías y de lo que ustedes están haciendo en este momento en el hospital, doctora. Muchas gracias. Y adicionalmente, doctora, nos hicieron muchísimas preguntas y pues compartirle que tuvimos un alcance de cerca de 5.000 personas en toda Latinoamérica. Le envían saludos desde Cúcuta, desde Bucaramanga, e incluso uno de sus pupilos que la visitó recientemente, el doctor Osmar, quien nos arranca con una serie de preguntas, doctora. Vamos a tratar porque son cerca de 20, 30 preguntas que nos están haciendo, así que vamos a tratar de seleccionarlas y pues en aras del tiempo. Bueno, doctora Gallego, la doctora Gallego está en la clínica Cardioide en Medellín y nos pregunta, doctora Contreras, con respecto al paciente en estadio de resistencia a los diuréticos, ¿utilizan ustedes solución salina hipertónica y ultrafiltración? Usamos ultrafiltración en pacientes que son resistentes al diurético única en hospitalizados, sí. No la usamos tan frecuentemente como inicialmente se usó, pero se usa con el paciente resistente. Excelente, doctora. La doctora Torres nos pregunta, quisiera saber por qué Entresto usa valsartán y no otro ARA2. Si ven la historia de Entresto, el Entresto se creó inicialmente con enalapril y con otras medicaciones, pero el problema es que no tenía la misma efectividad. Sobre el valsartán, como la neprilicina inhibe la angiotensina 2, lo tenían que usar con un inhibidor de la angiotensina 2 para poder bloquear también, porque al bloquear la neprilicina solamente se iba a crear mucho aumento de la angiotensina 2. Se dieron cuenta que la única forma que iban a controlar esto era a través de la angiotensina, bloqueando la angiotensina 2. Y como la compañía que creó el Entresto de Novartis, y Novartis fue el que hizo valsartán, pues les quedó fácil hacer valsartán neprilicina. Excelente, doctora, por su comentario y su respuesta. Y ahora la pregunta del doctor Osmar Pérez, quien nos pregunta, una gran docente, muy agradecido con sus enseñanzas y algunas preguntas. ¿El sacubitril o valsartán lo han usado al tiempo con inotrópicos? ¿O si esa situación pasa, lo suspenden? No, si un paciente viene al hospital descompensada acudamente y necesita milrinona o dobutamina, sí, yo lo pongo en milrinona o dobutamina y lo que hago es trato de bajar la dosis de milrinona añadiendo el Entresto. Solo usamos en clases de diuréticas. Hay un estudio que yo creo que lo van a presentar en la American Heart Association, que se llama el LIFE, y vamos a la data de qué pasa con esos pacientes, pero nosotros sí lo uso en gente con inotrópicos. Excelente, doctora. La segunda, ¿qué experiencia tienen con sacubitrilo en estadio D, teniendo en cuenta que esos pacientes no lo toleran adecuadamente por tendencia importante a la hipotensión? ¿Qué dosis le mantienen? Yo lo uso y trato de empujarlo a lo máximo que se pueda. Es verdad, la mayoría del paciente con falla cardíaca avanzada es lo mínimo que se puede hacer. Ventrículos dilatados, el paciente con un ventrículo de 8 o 9 centímetros no lo tolera muy bien. Pero si el paciente está con falla cardíaca estadio D o inotrópicos o cercano ahí, lo usamos a lo máximo que el paciente tolere. Muchas gracias, doctora. ¿Y qué experiencia del bloqueo neurohormonal en pacientes en diálisis? Muchas gracias. Eso es tricky. No soy promovedora del paciente de diálisis porque no sabemos de los efectos de la neprilicina y la BNP en el riñón. Lo que hemos visto en práctica
no se ve ninguna afectación significante. Nosotros usamos los inhibidores de la ECA y los ARBs en pacientes con diálisis, no le veo ningún problema que se use el Entresto, pero realmente no hay ninguna data. Excelente, doctora. La siguiente pregunta. En mi práctica, la disminución de la tensión arterial ha sido una gran limitante de la titulación de sacubitril/valsartán e incluso he debido suspenderlo por hipotensión sintomática. ¿Cómo es su experiencia respecto a esto? Sí. Yo creo que de un 15 a un 20% de los pacientes no toleran el Entresto y hay que quitarlo. Entre más avanzado, peor. Lo único es, yo siempre miro la cantidad de diuréticos, porque si el paciente es hipotenso y se siente mareado, mire cuánto diurético tiene, porque muchas veces le puedes eliminar el diurético. Y es más, hubo un paper que publicaron explicando eso, porque aún en el trial, muchos pacientes tuvieron que descontinuar el diurético por la presión baja. Pero si has eliminado el diurético y sigue con la presión baja, yo cambio el Entresto a otra medicina. Muchas gracias, doctora. ¿Ya hay resultados sobre Entresto en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y FEI mayor a 40? No, el Paramount lo cerramos hace 3 meses. El Paramount se hizo para pacientes con falla cardíaca con operación de eyección normal. La data no se ha analizado, la están analizando ahorita. Yo creo que vamos a tener data, ojalá para el Congreso Europeo o para la American Heart. Lo único que se ha publicado hasta ahora es que hay una disminución de la NT-proBNP, pero no tan marcada como en la gente de operación de eyección reducida. Perfecto, doctora. ¿Cuánto tiempo después de iniciado Entresto puedo definir seguimiento por péptido natriurético? Yo usualmente empiezo con el NT-proBNP y lo sigo usualmente entre los 5 o los 8 días. La recomendación es al menos durante las 2 semanas. En algún momento, a las 2 semanas. La mayoría de los pacientes los seguimos a las 2 semanas con creatinina y niveles de potasio. Entonces, al mismo tiempo hacemos la BNP. Excelente, doctora. Doctora, ¿qué opina de los ICGT2 para manejo de falla? Nos pregunta el doctor Sosa. Eso se van a convertir en una cosa muy importante. Nosotros hicimos un estudio que llama el Empatropicin, que fue publicado recientemente en el JACC, que se hizo lo hicimos en marranitos. Lo hicimos en marranos que no tenían diabetes y vimos los cambios en la función cardíaca. Ahorita estamos haciendo el mismo estudio en pacientes con facción de eyección reducida sin diabetes, tratando de ver, porque lo que encontramos en los animalitos es que los pacientes que quedan tratados con Jardiance, que es la empagliflozina, al tratarlo con la empagliflozina, como perdían los niveles de glucosa, el metabolismo cardíaco se transformaba en metabolismo de ácidos, de free fatty acids, de los ácidos grasos. El metabolismo de ácido graso es un poquitico más efectivo y puede disminuir el estrés que se causa en el corazón. Eso no ha sido probado todavía en humanos. Nosotros esperamos el estudio que aparezca y ahorita tenemos 2 estudios que son el EMPERROR-HEPREF, se llama EMPERROR, y el EMPERROR en falla cardíaca con facción de eyección preservada, que son en pacientes sin diabetes o con diabetes, y estamos tratando de comparar la efectividad de la empagliflozina. Pero la data viene, pero hay que tener más data de lo que se puede encontrar. Excelente, doctora. Y ya por último, y pues respetando en aras también su tiempo, el doctor Navarrete nos hace la siguiente pregunta. Doctora, muchas gracias por su conferencia. Nosotros tenemos una pequeña experiencia con CardioMEMS, con lo que se logró que no se rehospitalizaran los pacientes, incluso una paciente como la que usted tiene con miocardiopatía periparto, pero hemos tenido dificultad con la descalibración en la altura. ¿Tienen ustedes alguna experiencia al respecto? Sí. Tenemos interesante. Nosotros estábamos tratando de publicar porque hay un problema. Entre más el paciente ha tenido el CardioMEMS, no sabemos si es que el aparato se convierte parte de la arteria o sea, algo le pasa, pero nos hemos dado cuenta que hay una descalibración del aparato que ocurre con el tiempo. Últimamente nos hemos dado cuenta que puede ocurrir en pacientes con la hipertensión pulmonar. Puede ocurrir. Hay
y recalibrar el aparato no es lo mismo. Muchas veces tenemos que volver a repetir el right heart cath, el cateterismo, volver a recalibrar el aparato, volver a obtener los números, y muchas veces hay que darse cuenta que de pronto algo pasó y la presión que están midiendo no es la presión real. O sea, hay veces hay que traer al paciente de nuevo y recalibrar y volver a traer números básicos para poder encontrar dónde se encuentra el paciente. Excelente, doctora. Muchísimas gracias nuevamente. Yo creo que pues en nombre pues, de todas las personas que estuvimos escuchándola durante esta hora larguita que nos hemos pasado, agradecerle por su magnífica presentación, por esos tips que nos compartió en cuanto también a la revisión crítica de ensayos clínicos, en cuanto a los endpoints primarios, si vale la pena, si son positivos o negativos, revisar los secundarios. Doctora, sin palabras por su magistral presentación y muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. Gracias. Feliz noche, doctora. Gracias.